Bienvenidos a la clase de Introducción al Cálculo Diferencial Integral. Mi nombre es Pablo César Ramos Escobedo, tengo 21 años, estoy estudiando en la Universidad de La Salle del Bajío, en León, Guanajuato. Actualmente estoy cursando el quinto semestre de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Tecnología de la Información. Este video va dirigido principalmente a los jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años, con el motivo de reforzar algunos temas básicos para la introducción al cálculo. Los temas que veremos en esta clase los considero fundamentales para desarrollar unas buenas bases en el cálculo integral y diferencial. Cabe mencionar que para esta clase se requieren conocimientos básicos. Bienvenidos sean todos a esta clase de la introducción al cálculo diferencial e integral. Para comenzar, vamos a definir lo que son los límites, para así pasar después al cálculo diferencial y posteriormente al cálculo integral. Recordemos que esta clase es únicamente de introducción, así que vamos a ver temas muy rápido y los temas los más básicos para poder desarrollar. Bueno, vamos a comenzar con los límites. En este lado del pizarrón tengo la definición informal de lo que es un límite, donde dice que sea A en un intervalo abierto y sea F en una función definida en todo el intervalo, excepto posiblemente en A, y L un número real. Entonces tenemos esta ecuación donde nos indica que nuestro límite, cuando X sea A de nuestra función, va a tender a L. Ahorita vamos a explicar esto con ejemplos más gráficos, porque esto a la primera vez es un poco difícil de entender. A continuación vamos a explicar mejor. Entonces tenemos que significa que nuestra función f de x puede acercarse arbitrariamente a n si x se elige suficientemente cercano a a, pero siempre que x sea diferente a a, nunca se van a acercar. Ahorita vamos a explicar eso. Bueno, entonces, ¿qué es una función? Bueno, recordemos que una función puede ser graficada y esta nos va a dar una figura, ya sea una recta, una parábola o una curva, depende de la función. ¿Por qué f de x? Bueno, así se le llama a la función, puede tener cualquier otro nombre, pero en el mundo de las matemáticas la función se le llama f de x. Entonces, de este lado vamos a explicar primero una función sencilla. Tenemos nuestra tabla en donde vamos a graficar los valores de x y nuestra función. Esta función también puede ser es el equivalente a nuestro eje y nuestro eje x. ¿Okay? Bueno, entonces, cuando nuestro valor de x sea 0, es nuestro primer valor que vamos a elegir. Cabe mencionar que podemos elegir cualquier valor. Para este caso vamos a elegir 0. Entonces tenemos que 0 más 1, vamos a tener 1 en el eje de la y. Entonces cuando x sea 0, es decir, en nuestro centro de nuestra gráfica, y va a ser 1. Ahora cuando x sea 1, vamos a tener que es 1 más 1 es igual a 2. Entonces cuando x sea 1, vamos a tener 2. Cuando sea 2x, en nuestra función vamos a tener 3. Entonces vamos a tener cuando sea 2 vamos a tener aquí un 3. Y si alargamos estos valores, vamos a llegar hasta un valor de 5, donde vamos a tener nuestra función, nuestro eje y un 6. Entonces vamos a tener aquí un 6. Si vemos, tenemos puntos, unas coordenadas, donde x tiene un valor y y tiene otro. Si tomamos estos puntos y los unimos mediante una línea recta, en este caso vamos a obtener, bueno, más o menos recta. Tenemos una recta. Si vemos bien, esta recta no empieza en el origen,
sino que tiene un desplazamiento hacia arriba de 1. Bien, entonces, ya después de haber visto la introducción a la función y cómo poder graficarla, ahora vamos a aplicarle el límite a esa misma función, donde tenemos que el límite nos indica que el límite de x le vamos a darle un valor de 2 y lo vamos a sustituir en nuestra función. Entonces, en este caso, lo único que tenemos que hacer es sustituir la x por el valor de 2 en nuestra función. Y tenemos que sería a 2 más 1 igual a 3. Ahora, tenemos aquí el valor de 3 cuando le asignamos un valor de x a 2. Ahora, como vimos anteriormente, tenemos la misma función de una recta con un incremento de 1. Entonces, aquí tenemos que cuando nuestro límite de x es 2, es decir, aquí vamos a tener el resultado de nuestra función va a ser un 3. Entonces lo tenemos aquí. Ahora, si cambiamos nuestro límite a 3, ahora vamos a tener aquí el 4. Entonces tenemos 3 y aquí el 4. Y bueno, vamos a notar que tenemos la misma ecuación aplicando el límite. Bien, para este caso el límite se aplica directamente y tenemos el resultado en un punto de nuestra función, pero no siempre va a ser así. Vamos a poner otro ejemplo de una función aplicando el límite. Bien, aquí tenemos dos funciones donde vamos a aplicar un límite. Este límite lo podemos sustituir directamente en la función y nos va a dar un punto en nuestra gráfica o en nuestra ecuación. En este caso vamos a tener 2 más 1 igual a 3. Entonces vamos a aplicarlo directamente. Pero, ¿qué pasa con esa función? Si aplicamos el límite directamente, vamos a ver el siguiente resultado. Nuestro límite es menos 3. Tenemos menos 3 más 3 entre menos 1/3 más 1/3. Esto nos da como resultado 0 sobre 0. Esto en matemáticas no es posible, ya que se le llama o se le denomina indeterminación, lo cual se dice que en este punto, nuestra función en este punto no tiene un valor. Pero sabemos que esto no es así, sabemos que sí tiene un valor. Hay una forma para saber cuál es este valor y es el que nos define, y es el que nos dice nuestra definición, en donde dice, significa que f de x puede acercarse arbitrariamente a L, es decir, nuestra función puede acercarse a L si x se elige suficientemente cercano a A, pero x va a ser diferente a A. Entonces volvemos a la misma función. Tenemos que hallar la manera de que nuestra función nos quede de una manera que al aplicar el límite nos indetermine y hallar el resultado en ese punto de x. Entonces, aplicando álgebra, vamos a tener que x más 3, vamos a sumar, aquí tenemos una suma de fracciones, tenemos que es 3x. Recordemos una manera rápida para hacer suma de fracciones es multiplicando el denominador de la primera fracción por el numerador de la siguiente fracción y de igual manera con los otros dos. Entonces tenemos que es x más 3. Ahora, por regla, yo le llamo regla de la escuadra, vamos a multiplicar este por este. Imaginémonos que este tiene un 1 abajo como denominador. Entonces este por este y este por este. Tenemos 3x por x más 3 sobre x más 3. Como aquí tenemos un producto
y abajo tenemos este único término, se pueden cancelar este y este, teniendo como resultado 3x. Al llegar a este resultado ya podemos aplicar directamente nuestro límite y vamos a ver que 3 por menos 3 vamos a tener menos 9. Entonces este es nuestro límite cuando x es igual a menos 3 de esta función, es menos 9. Ahora tenemos otros dos ejemplos aplicando límites. En el primero, como vemos de nuevo y de una manera más rápida, si aplicamos el límite tan solo en el denominador, vamos a tener que menos 3 más 3 es 0, y recordemos que cualquier número dividido entre 0 en matemáticas se conoce como una indeterminación, lo cual no es posible, así que debemos de hallar otra manera para que nuestra función nos quede de una diferente manera para aplicar el límite y que ésta nos indetermine y poder hallar el valor de nuestra función en ese punto de x, en este caso menos 3. Ahora vamos a aplicar un poco de álgebra. Recordemos, bueno, como vemos aquí tenemos una ecuación de segundo grado, el cual podemos resolver mediante la fórmula general o aplicando una manera más sencilla, el cual es esta forma, el cual debemos de hallar dos números, el cual al sumarse nos den el valor de este término, el que tiene solamente una x, o x elevado a la 1, y que al multiplicarse nos den el valor de este tercer término, el cual no tiene x. Entonces vamos a poner, si ponemos 3 menos 2 nos da 1, el 1 positivo, el cual es este término, el valor que tiene la x. Entonces tenemos esta función, aquí había puesto el signo más, pero este es menos, entonces esta ya es nuestra función ya definitiva, y hallamos estos dos números, el cual al sumarse 3 menos 2 nos da 1 positivo, y al multiplicarse 3 por menos 2 nos da menos 6. Entonces esta es nuestra factorización. Bien, entonces ya factorizamos nuestra ecuación de segundo grado, y esta de nuestro denominador va a pasar igual, x más 3. Bien, como en el caso anterior, de igual manera podemos eliminar estos dos términos porque son iguales, y todo está en la parte del numerador, no hay ningún signo de suma que nos impida hacer este paso. De igual manera en el denominador, esto lo podemos ver como un término, x más 3. Bien, ahora nos va a quedar en el numerador solamente x menos 2. Si eso me estaba pasando es que mientras no apliquemos el límite, es decir, mientras estemos hallando una manera de reducir nuestra función para aplicar el límite, vamos a tener que poner nuestro límite o indicar que el límite todavía no se aplica. Entonces, es decir, tenemos que seguir poniendo, indicar que el límite todavía no se aplica. Entonces aquí tenemos que x menos 2. Cuando ya vamos a aplicar el límite, esto ya no se pone y únicamente sustituimos nuestro límite. En este caso va a ser el menos 3 menos 2, esto nos va a dar menos 5, y esto es nuestro resultado. Bien, por último, el último ejemplo de aplicando límites. Bueno, para este segundo ejemplo vamos a tener que racionalizar. ¿Qué es esto? Es multiplicar nuestra función por su conjugado, en este caso del numerador, y nos queda de la siguiente manera. Lo voy a indicar con otro color para saber cuál fue el siguiente paso. Esto es lo que hicimos, el racionalizar, y que es prácticamente multiplicar por su conjugado. Su conjugado es el contrario, el signo contrario, en este caso del numerador. Tenemos lo mismo que en el numerador, pero con nuestro signo diferente de más 3. Entonces, si seguimos desarrollando, tenemos el siguiente resultado. Bien, entonces lo que hicimos aquí fue multiplicar primero el numerador
y el denominador. En la parte del denominador nos quedó prácticamente igual, no hicimos ningún movimiento, solamente indicamos que se están multiplicando los tres términos. En el caso del numerador, al multiplicarse las raíces, se eliminan las raíces y multiplicar el 3 más 3, tenemos menos 9. Si vemos aquí 9 menos 9, estos se eliminan y tenemos únicamente la x cuadrada, la cual puede ser también eliminada con la de abajo. Entonces recordemos que se sigue poniendo o se sigue indicando que vamos a hacer el límite porque todavía no se sustituye. Nos queda 1 sobre la raíz de x cuadrada más 9 más 3. Ahora bien, vamos a aplicar ahora ya el límite. Tenemos que 1 es igual a 0 más 9 más 3, y que esto va a ser igual a 1 sobre la raíz de 9 más 3. Esto es igual a 1, la raíz de 9 es 3, más 3 es 6. Este es nuestro resultado, un sexto. Bien, con estos ejemplos terminamos la parte de introducción a los límites y funciones. Vamos a pasar ahora a la parte de cálculo diferencial. Espero haya quedado claro la parte de las funciones y los límites. Como les dije al principio, es nada más una introducción bastante rápida y muy específica. Entonces tenemos la derivada. La derivada de una función en x está dada por la función derivada, la cual se representa con una comilla simple, es igual al límite cuando el incremento de x es igual a 0 de nuestra función. Es decir, que nuestra función de x más el incremento de x menos la función de x sobre el incremento de x. Esta definición es la definición de la derivada y se pueden resolver algunas funciones usando la definición. También, de una manera más sencilla, vamos a poder resolver las derivadas mediante algunas reglas básicas. Estas reglas se llegaron gracias a la derivada por la definición, pero afortunadamente ya tenemos una tabla, la cual se encuentra debajo de este video en un link, sobre todo el formulario que necesita sobre las derivadas y las integrales, también sobre las derivadas trigonométricas y algunas identidades también trigonométricas. Entonces, si quieren abrir la tabla de una vez o ver el video, las dos formas están perfectas. Entonces, siempre que exista ese límite para todas las x, para las que exista este límite, la derivada de f es una función de x. Bueno, cuando hablamos de la velocidad, se dice que es la derivada de la distancia con respecto al tiempo, y cuando hablamos de la aceleración, es la derivada de la velocidad, o bien la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo. Bien, ahora vamos a resolver este problema de la derivada usando nuestra definición. Tenemos que f de x, esta es nuestra función original, que es x cuadrado. Ahora vamos a ver cuál es su derivada, es decir, vamos a tener otra función. Vamos a aplicar nuestra definición. Bien, comenzamos con la primera parte. Indicamos la f de nuestra función de x con una comilla simple, la cual indica que es la primera derivada. Si bien vamos a hacer nuestra segunda derivada, se le aplica la segunda comilla. Esto puede cambiar con diferentes autores, en los libros vienen de diferentes maneras, es decir, que cada uno tiene una manera diferente de ponerla. Bien, también se le puede llamar la derivada con respecto a x o de cualquier otra manera. Para este caso lo vamos a dejar así y ahora especificamos que tenemos el límite de nuestro incremento de x cuando tiende a 0. Ahora, en nuestra definición tenemos que tener la f de x más el incremento de x. Esto quiere decir que vamos a tener nuestra función de x más la función con el incremento de x. Vamos a tener esta parte y esta. F de x va a ser nuestra función original, x cuadrada, y esta f de x más el incremento de x va a ser la función más un incremento de x, como lo vemos aquí.
aquí es nuestra original y nada más le sumamos el incremento de x. Por lo tanto, vamos a obtener, entonces dentro de la x va a ser el x más el incremento de x, y esto elevado al cuadrado menos x cuadrado. Todo esto sobre el incremento de x. Bien, ahora vamos a resolver nuestro binomio al cuadrado, el cual recordemos que es la fórmula, que es nuestro primer término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado, y por último tenemos nuestro x cuadrado. Aquí podemos ver, bueno, ponemos nuestro incremento y aquí podemos notar que x cuadrada menos x cuadrada se eliminan, lo cual nos queda 2x incremento de x más el incremento de x al cuadrado sobre incremento de x. Bien, ahora, bueno, aquí me faltó de nuevo indicar que todavía no se aplica el límite, y de igual de esta manera aquí. Ahora pasamos de este lado y podemos notar que aquí tenemos el mismo término, que es nuestro incremento de x, por lo cual lo podemos factorizar pasándolo afuera, lo cual nos quedaría de esta manera. Bien, ahora podemos eliminar estos dos términos y nos queda el límite cuando el incremento de x valga 0 de 2x más el incremento de x. Ahora vamos a aplicar el límite, por lo cual nos quedaría 2x más 0. Por lo tanto nos da 2x. Este es nuestro resultado, 2x. Entonces tenemos que la derivada de 2x, de x al cuadrada es 2x. Bien, tenemos aquí nuestro segundo problema. Después de este problema ya vamos a pasar a ver las reglas básicas de la derivada y ver cómo nos simplifican de una manera más rápida poder calcular la derivada, o ya sea la segunda derivada de una función. Bien, en este caso nuestra función es 1 sobre la raíz de x. De acuerdo a nuestra definición de la derivada, ya tenemos nuestra derivada, el límite cuando el incremento de x es 0. Y aquí tenemos que es nuestra función con el x más el incremento de x, en este caso aquí es el x más el incremento de x, menos la función original sobre el incremento de x. Bueno, aquí entonces podemos hacer primero en la parte del numerador, nuestra suma de fracciones, en el cual tenemos x más la derivada de x, el incremento de x por la raíz de x, y tenemos nuestra raíz de x menos nuestra x más sobre nuestro incremento de x. ¿No se todo bien? Ahora podemos aplicar la regla de la herradura, la raíz de x más el incremento de x por la raíz de x. Bien, ahora al igual que un ejercicio anterior de los límites, podemos multiplicarlo por su conjugado. Esto nos va a dar, bien. Bueno, recordemos que aquí vamos a seguirnos poniendo el límite del incremento de x cuando tiende a 0. Ahora vamos a desarrollar este producto. Bien, ahora vamos a desarrollarlo y indicamos que el límite del incremento de x cuando tiende a 0 va a ser, en este caso tenemos las raíces, multiplicando las raíces, en este caso se van a eliminar las raíces y tenemos en la parte del numerador esta parte, y en el denominador indicamos toda nuestra multiplicación de ambos términos. Bien, entonces si eliminamos estos paréntesis, vamos a ver que esta x se elimina con esta, y por último nos queda este incremento, eliminamos este incremento, por lo tanto nos va a quedar bien. Esta parte ya queda
lo siguiente que queda, entonces tenemos que nuestro límite de nuestro incremento, tenemos 1 del numerador, y ahora ya vamos a aplicar como ya lo vamos a aplicar, entonces ya no se pone, únicamente se le ponen unos signos de igual, que es lo que sigue. Entonces tenemos en este lado, nos queda únicamente nuestra raíz de x por nuestra raíz de x multiplicado por la raíz de x más la raíz de x. Esto nos va a quedar, al multiplicarse se va a eliminar la raíz, entonces tenemos una x por una raíz de x más otra raíz de x, nos va a quedar 2 raíces de x. Bien, bueno, aquí otra cosa que me pasó es que este signo que estaba multiplicando los paréntesis va a afectar también a este signo que es menos, y esta va a ser también menos. Entonces las x se cancela el incremento de x, pero aquí vamos a tener el menos 1 por el signo. Bien, ahora recordemos, podemos ver que podemos representar nuestro numerador como x a la 1 medio. X a la 1 medio es igual que nuestra raíz de x, son equivalentes estas dos, es decir, a la 1 medio. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestra x tiene un 1, y recordemos, aplicando el álgebra de nuevo, vamos a tener que vamos a multiplicar exponentes. Al multiplicar los exponentes, estos se suman, por lo tanto vamos a tener que 2x y vamos a tener 1 medio más 1, por lo tanto nos va a dar 3 medios, aquí menos 1. Por lo tanto, este es nuestro resultado. Y llegamos al resultado aplicando la derivada por definición. A continuación vamos a ver las reglas básicas de las derivadas y vamos a derivar las mismas funciones que vimos ahorita, estas dos, y además otras. Esto para ver que nos podemos ahorrar todos estos pasos, y aplicando únicamente las reglas podemos llegar al resultado de una manera más rápida. Bueno, continuamos con las reglas básicas de la derivada. Como mencionamos antes, esas reglas nos van a ayudar a diferenciar nuestra función de una manera más sencilla y más rápida. La primera regla que tenemos es la derivada de x sobre una constante. Es decir, una constante es aquel valor que nunca cambia. Por lo tanto, esa constante puede ser un número entero, o como un 1 o el 2. Por lo tanto, si tenemos un número, su derivada va a ser 0. La segunda regla que tenemos es de una x, es decir, una función. Una x es una variable, la cual no se sabe su valor. Por lo tanto, si tenemos únicamente la x, su derivada va a ser 1. Estas dos reglas provienen básicamente de la tercera regla, la cual nos habla que si tenemos una variable elevada a una potencia, su derivada será la potencia multiplicada por la misma variable elevada a la potencia menos 1. Después tenemos nuestra cuarta regla, el cual nos dice que es una función multiplicada por una constante. En este caso, lo que podemos hacer es sacar nuestra constante y posteriormente derivar nuestra función. Nuestra quinta regla, tenemos la suma de dos funciones, ambas en función de x. Lo que podemos hacer en este caso es separar cada función y derivar cada una por separado. En este caso ya es una suma o una resta. Nuestra siguiente regla es cuando tenemos una función elevada a una potencia. Ahora tenemos estas dos reglas, las cuales van a funcionar únicamente si la u y v, en este caso son variables, son funciones que dependen de x. En este caso tenemos dos funciones multiplicadas. Como recordamos, aquí tenemos una suma de funciones y aquí tenemos una multiplicación. En este caso lo que tenemos que hacer es derivar u con respecto a b y b con respecto a u. Nuestra siguiente regla es la derivada de una división.
de dos funciones que dependen de x. En este caso tenemos nuestra siguiente ecuación. En este caso lo que se hace es poner nuestra función de v sin modificaciones, poner después el diferencial de la u. Recordemos que esta comilla siempre nos indica el diferencial, menos la función de u sin modificar por el diferencial de la v. Todo esto dividido entre la función de v al cuadrado. Bien, ahora tenemos los siguientes ejercicios. Como dijimos antes, vamos a realizar los primeros dos ejercicios que realizamos mediante la derivada por definición. Ahora usando las reglas para comprobar que es el mismo resultado y que se obtiene el resultado de una manera más rápida. Entonces, nuestro primer ejercicio es encontrar la derivada de nuestra función de x al cuadrado. Entonces tenemos una variable elevado a un exponente. Retomando nuestras reglas, tenemos la de x elevada a la n, el cual nos dice que tenemos que pasar el exponente multiplicando y restarle un 1 al exponente, el cual nos va a quedar 2 menos 1. Esto nos va a dar 2 elevado a la x. Como vemos, obtuvimos el mismo resultado que el ejercicio pasado. El siguiente ejercicio es encontrar la derivada de la función de 1 sobre la raíz de x. Recordemos que para este caso podemos representar la raíz de x elevado a la 1 medio. Entonces podemos ponerlo de esta manera, a la 1 medio. Después, aplicando un poco de álgebra, recordemos que si queremos subir una variable con exponente, su exponente va a pasar a ser negativo. Por lo tanto, obtenemos el siguiente resultado: x a la menos 1 medio. Ahora tenemos la misma forma que en la primera ecuación, el cual tenemos que multiplicar el exponente y restarle un 1 a la 1 medio. Bien, ahora obtuvimos este resultado, el cual tenemos que modificar un poco para que se parezca exactamente al resultado que obtuvimos anteriormente. En este caso, vamos a volver a regresar nuestra x para abajo, convirtiendo nuestro exponente en positivo. Bien, recordemos que debemos cuidar mucho el signo de nuestro exponente, por lo tanto aquí tenemos el negativo de nuestro 1 medio. Nuestro siguiente ejercicio es encontrar la derivada de nuestra función de x sobre x más 1. Podemos considerar como una división, el cual ambos términos están en función de x. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra regla de la división de u por v. La regla dice poner el término de v, x más 1, sin modificar, por la derivada de x más el término u por la derivada del término v sobre el término v al cuadrado. Bueno, siguiendo con la resolución de esta derivada, tenemos como resultado nuestro primer término v, la derivada de x, retomando nuestras reglas, tenemos que es 1 por 1, lo vamos a dejar así, más x por la derivada de x más 1. Sabemos que 1 es una constante y x es la variable, por lo tanto, tomando nuestra regla de la derivada, podemos sacar nuestra constante y derivar únicamente x. Por lo tanto, vamos a tener 1 por la derivada de x, que es 1. En este caso lo vamos a dejar de esta manera. Y vamos a escribir nuestro denominador. Ahora tenemos nuestra x menos x, se eliminan y nos queda únicamente un 1 sobre x más 1 al cuadrado. Bien, por lo tanto, ese va a ser nuestro resultado final y aquí podemos seguir desarrollando este binomio al cuadrado. Pero también es válido dejarlo de esta manera. Bueno, nuestro siguiente ejercicio es de encontrar la derivada de nuestra función de 1 sobre el binomio de x más menos 1 al cuadrado. Bien, aquí tenemos por lo tanto una división, por lo tanto también podemos aplicar nuestra regla de división, donde nuestro numerador es nuestra u y nuestro denominador la b. Aquí vamos a obtener el siguiente resultado. Pasamos el término de la v sin modificar por la derivada de una constante, en este caso 1, menos
nuestra constante u menos nuestro término u por la derivada de nuestra v, que es x menos 1 al cuadrado. Todo esto sobre nuestro término v elevado al cuadrado. Por tanto, en nuestro denominador, al tener un exponente elevado a otro, estos se multiplican teniendo x menos 1 a la cuarta. Pasamos nuestro primer término, la derivada de 1 es 0, por lo tanto todo eso se va a hacer 0, menos, y nuestro segundo término tenemos nuestra forma de x menos 1 al cuadrado, donde recordemos que tenemos que pasar multiplicando el 2 por nuestra función y todo esto por la derivada de nuestra función misma. Bien, por lo tanto, este diferencial nos va a quedar en 1, por lo tanto tenemos el signo menos 2 por x menos 1 sobre x menos 1 elevado a la 4. Por lo tanto, este término se puede eliminar con este y se le resta un exponente, por lo tanto tenemos 2 sobre x menos 1 a la 3. Bien, este es nuestro resultado final. Con esto concluimos los ejemplos usando las reglas básicas de la derivada. A continuación vamos a pasar ahora con el tema de las integrales y también vamos a ver diferentes formas de resolver algunas ecuaciones. Bien, ahora tenemos el tema de los máximos y los mínimos. Este tema va dirigido principalmente para problemas de optimización, donde su definición es que un número crítico de una función f es un número c en su dominio para el cual la derivada de c es 0 o f de c no existe. Para comprender esto vamos a realizar un ejercicio donde nos dice delimitar el terreno rectangular con 10 metros de malla. Ahora tenemos que calcular su área máxima. Vamos a tener nuestro terreno rectangular, donde uno de sus lados va a ser x y otro de sus lados va a ser y. Por lo tanto nos dice que tenemos 10 metros de malla. Estos 10 metros de malla van a estar conformados por todo nuestro perímetro, el cual es 2 veces x y 2 veces y. Por lo tanto tenemos 2x más 2y. Estas dos nos van a dar los 10 metros de malla, ya que estamos calculando el perímetro de nuestro rectángulo. Ahora vamos a despejar nuestra y. En la mitad tenemos que 5 menos x. Ya tenemos el resultado de nuestra y. Ahora nos pide calcular nuestra área máxima. Recordemos que el área de un rectángulo es su base por su altura. Por lo tanto vamos a tener x por y, donde podemos sustituir directamente la y y su área. Por lo tanto vamos a obtener que nuestra área va a ser 5 menos x. Multiplicamos nuestra x, tenemos 5x menos x al cuadrado. Esta nos vamos a tener que derivar y obtenemos 5 menos 2x. Este resultado lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar nuestra x, que va a ser nuestro número crítico. Por lo tanto, nuestro número crítico es 5 medios. Por lo tanto, lo podemos sustituir en nuestra variable de y. Nos va a quedar y es igual a 5 menos 5 medios. Esto nos va a dar un resultado de y es igual a 2, 10 menos 5, obteniendo 5 medios. Como vemos, x y y son el mismo número. Podemos ver que tanto x como y nos dan el mismo resultado. Esto se debe a que x y y, para tener el área máxima de nuestro terreno, deben de cumplir con esta unidad. Por lo tanto, llevándolo a la práctica, nos va a quedar un cuadrado. Este tema lo vamos a seguir viendo al final del video, donde mi invitado experto, el doctor en física Edgar Alvarado Danel, nos va a presentar un ejercicio más sobre este tema y también nos va a representar mediante una gráfica y una simulación cómo es que podemos hallar la optimización de un área de una granja.
También mi profesor tiene una página en Facebook, se llama Terror Dinámica, donde él comparte muchos temas, ya sea de física, de electromagnetismo y de, sobre todo, de matemáticas. También si quieren seguirlo. Bien, ahora vamos a pasar al tema de las integrales, donde por definición se dice que una integral es una antiderivada. Eso se debe a que si integramos la derivada de una función, podemos regresar a la función original. La definición donde se dice que una función f es una antiderivada de f en un intervalo y si la derivada de f es igual a la función original para todo x en y. Bien, ahora tenemos nuestras reglas básicas de integración, donde tenemos este símbolo, el cual representa que es una integral, en este caso de la derivada de x. Si integramos una derivada, se cancelan ambos términos. Se cancela tanto como la integral y la derivada, en pocas palabras, teniendo como resultado x, es decir, la función original, más una constante c. Esta constante es una constante de integración y se debe de poner siempre al final del resultado de una integral. Bien, ahora tenemos esta siguiente regla, el cual tenemos una función de x elevada a la n por el diferencial de x. En este caso tenemos la función de x elevada al exponente más 1 sobre el exponente más 1 y al final nuestra constante de integración. Ahora tenemos esta regla que es la integral de una constante por el diferencial de x. En este caso podemos sacar la constante y únicamente integrar el diferencial de x, el cual nos queda de esta manera: ax más c. En la siguiente regla tenemos una exponencial elevado a la x por el diferencial de x. Al integrar un exponente elevado a la x nos va a dar el mismo exponente elevado a la x o más su constante de integración. La siguiente regla es el integral de una constante de la función de x elevada a la n. En este caso podemos sacar la constante a y tenemos únicamente nuestra integral de nuestra función a la n, el cual podemos aplicar la misma fórmula que esta. Y por último tenemos esta regla donde tenemos el integral del diferencial de x sobre x a la n para n mayor a 1. En este caso pasamos nuestra x a la n arriba, volviendo a nuestro exponente negativo, y nos queda la misma fórmula pero ahora con la n negativa. Bien, por último tenemos dos ejemplos, donde el primer ejemplo es una integral de la raíz de x, donde podemos representar nuestra raíz como un medio y aplicando nuestra regla obtenemos que x elevado a la 3 medios por 2 sobre 3. Después tenemos nuestro segundo ejercicio que es x, la integral de x elevado a la 3 medios. Aplicando nuestra regla tenemos x elevada a 5 medios es igual sobre 5 medios. Aplicando la regla de la escuadra tenemos 2 por x a la 5 medios sobre 5 y más nuestra constante de integración. Bien, aquí terminamos el temario de la clase. Ahora vamos a continuar con mi invitado experto. Nos va a platicar sobre su vida como estudiante y sus retos con las matemáticas. De esta manera vamos a hablar sobre cómo mejorar en las matemáticas y al final vamos a seguir con nuestro último tema de máximos y mínimos, donde vamos a representarlo con una simulación y espero que les quede más claro ese tema. Buenas tardes, esta es la entrevista al doctor Edgar Alvarado Anel. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Bueno, este video va dirigido a alumnos de entre 15 y 18 años que están actualmente estudiando el nivel de preparatoria. Y bueno, después de haber explicado una breve introducción al cálculo diferencial y al cálculo integral, nos gustaría la opinión y explicación de una persona que convive todos los días con las matemáticas, como lo es usted. Primero que nada, quisiéramos saber qué estudió y en qué trabajos ha participado o en qué proyectos. Bien, yo estudié la licenciatura en física en la Universidad Veracruzana, en Jalapa, Veracruz. Después estudié la maestría en física y me especialicé en el área de física de partículas. Después para el doctorado me cambié al área de física médica. Ahí mi tesis fue sobre encontrar un modelo matemático para describir cómo vibra el tímpano. Entonces, casi siempre mi trabajo y mi formación ha sido teórica. Entonces, he trabajado mucho con las matemáticas. ¿Okay? Entonces, he trabajado con modelos matemáticos.
¿Qué proyectos he trabajado? Después de egresar del doctorado, entonces entré a trabajar a la Universidad de La Salle Bajío, primero como docente y después hubo, se abrieron convocatorias para hacer investigación, entonces hubo ese apoyo para investigadores, entonces estuve metiendo proyectos para que me fueran apoyados en mi investigación. Empecé con la investigación que ya tenía avanzada del modelo matemático para describir cómo vibra el tímpano. A partir de ese modelo que yo encontré, pude proponer un nuevo aparato auditivo, ¿sí? El cual consistía en colocar un pequeño imán sobre el tímpano y al momento en que éste vibra, de determinar o captar las variaciones del campo magnético con un sensor magnetorresistivo. Esto era una propuesta para aquellas personas que tenían el tipo de enfermedad en el oído conocida como otoesclerosis, que es un endurecimiento de los huesecillos y que aun cuando el tímpano podría vibrar, no podía transmitir el sonido al oído interno. Entonces, ese fue un proyecto de investigación. Después, con esa misma idea, propuse un protector auditivo utilizando un fluido no newtoniano, es decir, colocar ese fluido newtoniano como un tapón en el oído para personas que estaban trabajando en regiones de alto riesgo por algún sonido repentino y fuerte. Entonces, esa era la propuesta para protegerlos de ese tipo de ruidos y que no tuvieran un problema de sordera. Entonces, esos son los proyectos en los que he trabajado y principalmente en la parte teórica. Hasta el momento, solo ha sido en la parte teórica en donde solo he manejado las matemáticas necesarias para describir ese comportamiento. Apenas vamos a empezar a trabajar en la parte experimental. Ok. Pues suena muy interesante, la verdad. Si nos podemos saber, está dirigido a más que nada mejorar la salud de las personas. Entonces es un problema práctico o real en las que las matemáticas están involucradas, en este caso también de la física, como usted menciona. Y bueno, como ya vimos, usted ha crecido junto con las matemáticas, pero en muchas ocasiones a los alumnos se les dificulta esta materia, llegando a un punto muy grande de estrés y sensación de que no son lo suficientemente inteligentes para resolver un problema matemático. Esto a veces los lleva a un estado de decepción. De hecho, a muchos alumnos, al momento de elegir su carrera universitaria, buscan una carrera que no implique ninguna de las materias de matemáticas. Desafortunadamente para estos alumnos, la mayoría de las carreras universitarias incluyen una que otra materia de matemáticas, y esto es porque en realidad es de suma importancia desarrollar un pensamiento matemático, más allá de saber resolver una integral definida. Mi pregunta es, profesor, ¿qué les diría a los alumnos que se encuentran en esta situación de estrés? ¿Qué consejos les daría para que no se desanimaran? ¿Y cree que cualquier persona puede entender las matemáticas en verdad? Bien, bien. Quiero empezar diciendo que a mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo la carrera, pero era algo que me gustaba, era algo que me llamaba la atención y yo quería aprender esas matemáticas, quería aprender a resolver ese tipo de problemas de física, pero en donde había muchas matemáticas. Y a mí siempre me costó y me fue difícil, pero llegó un momento en que me puse a pensar y me dije, digo, si eso es lo que me gusta, pues tengo que echarle ganas. Y simplemente me dediqué a estudiar más, a practicar más, a hacer ejercicios, y principalmente a concentrarme, ¿no? A la hora de estudiar. Yo no creo que, que haya personas más inteligentes que otras. Yo lo que pienso es que todos tenemos la misma capacidad para aprender y para estudiar lo que sea. Nada más que en algunas ocasiones, pues hay muchos factores que hacen
pongamos así o nos limite eso. Por ejemplo, es muy común que desde pequeños a los niños, cuando empezamos a entrar a la escuela, pues no nos enseñan de la manera adecuada pues desgraciadamente, y es verdad, hay que decirlo, hay maestros que de verdad no te enseñan de tal manera en que a ti te guste o te motiven a seguirlo estudiando. Si les preguntamos a cualquier persona, a cualquier alumno, a cualquier niño, si tú le preguntas, oye, ¿te gustaría ser bueno en matemáticas? Te diría que sí. O sea, te diría que sí, sería maravilloso saber mucho matemáticas. Entonces, yo veo el principal problema es en cómo te le enseñan al principio. Y luego, el que no te muestren las aplicaciones reales que se pudiera tener con las matemáticas. Entonces, mi consejo es que simplemente si deciden estudiar algo, es que primero les guste y que después se concentren ya cuando estén estudiando eso. Ahora, matemáticas hay en todo, bien lo dijiste, hasta en cualquier carrera puede haber matemáticas, independientemente del área en que esté. Y si les gusta alguna ingeniería, saben que en ingeniería va a haber muchas matemáticas, solo se tienen que concentrar, y practicar mucho. Incluso hay una frase muy famosa de Albert Einstein. Él decía que el 97 o 99, 90 y tantos por ciento era de esfuerzo y dedicación, y el 1% pues, de pensarle o inteligencia, ¿no? Entonces, esto de las matemáticas cualquiera puede, cualquiera puede. Yo estoy convencido de que el que quiere puede, y si le llaman la atención, si encuentra ahí un pequeño tema que le guste de aplicaciones de matemáticas, con eso va a ser suficiente para que se esmere y pueda estudiarlo. Y yo sí creo que cualquiera puede, solo es cuestión de que se concentren en entender bien los conceptos de matemáticas y luego llevarlos a cabo. Entonces, ese es mi consejo. Solo concéntrense en estudiar un tema, leerlo bien, aprenderlo bien y después practicar mucho, hacer muchos ejercicios. ¿Ok? Eso es lo que lleva a poder entender y saber bien las matemáticas. Así es, profesor. Pues sí, es verdad lo que dice que en mi caso yo también al principio, bueno, y hasta la fecha hay unas materias donde se me dificultan más las matemáticas, pero es verdad que mientras más practiques, más vas a entenderle y es cuestión de eso, de practicar, como dicen que la práctica es el maestro. En muchas Exacto. ocasiones basta con nada más repasar el tema, leerlo a profundidad y hacer muchos ejercicios de ese tema hasta que lo domines y al principio es evidente que vamos a tener errores, pero a partir de ahí es donde vamos a ir mejorando y aprendiendo de esos errores cada vez más. En mi caso, yo sí he tenido una mejora poniendo en práctica esto, de no desanimarme y seguir estudiando, viendo videos y practicando en mi casa, independientemente de la tarea en que me dejen. Muy bien, al igual que yo, profe, usted ha sido maestro, bueno, usted ha sido maestro de distintas materias de matemáticas durante algunos años. Durante todo este tiempo, ¿usted ha podido presenciar algún caso donde un alumno se le dificulta la materia y al terminar el curso terminó comprendiéndola? Es decir, que ingresó con conocimientos muy básicos y al final hasta terminó comprendiéndola mejor que sus compañeros. Sí, 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 puedo hablar y mencionar varios casos en donde, y es común cuando llegan a la carrera, al nivel licenciatura, para empezar ese cambio de la prepa a la licenciatura, sí se les hace un poquito pesado. Y hay que mencionar también los casos en donde, pues en las escuelas en que estuvieron, no se les enseñó todo lo que deberían de saber de matemáticas, ¿sí? O adecuadamente. Sí me llegaron así varios casos y de la experiencia que tengo,
puedo decir que hubo muchos alumnos con deficiencia en matemáticas, desanimados y que no veían cómo ellos pudieran mejorar en ese aspecto, en las matemáticas. Entonces, yo lo que he hecho pues es buscar la manera de motivarlos con problemas de aplicaciones, principalmente para a la carrera a la que van, para que de esta manera vean primero la importancia de las matemáticas y después logren ellos un interés por las matemáticas para que les sea más fácil estudiarlas, es decir, motivarlos para que después de la clase ellos por sí solos vayan a buscar un libro y se pongan a hacer ejercicios. ¿Ok? Entonces sí he logrado eso en algunos casos, porque incluso al final del semestre en los comentarios ellos lo dicen, ¿no? Que, este, que pues la clase fue muy buena, interesante, de tal manera que ellos lograron entenderlo y que aparte se les creó el hábito y se les motivó para poder seguir estudiando por sí solos y aprendiendo. Entonces sí se puede lograr eso. Es cuestión de que el maestro busque la manera adecuada de lograr motivarlos, de lograr ponerles esa idea de que sí es posible que ellos puedan resolver cualquier problema de matemáticas y también que vean la importancia en su carrera. ¿Sí? Sí, profe. Creo que sí es muy importante la parte de relacionar las matemáticas con la vida diaria. Creo que con esto creamos una sensación o un lazo mayor con las matemáticas, ya que lo estamos viendo aplicado en algún lugar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, al estar en un lugar y que mi profesor me haya explicado que dicho lugar, por ejemplo, en una fábrica de, no sé, de zapato, entonces yo ya puedo relacionar las matemáticas que vi con algunas de las máquinas ahí presentes en la fábrica, entonces me despierta aún más la curiosidad de seguir aprendiendo sobre, en este caso, sobre esas máquinas o cómo se podrían mejorar, en este caso, el procedimiento de los zapatos. Pues muchas As- gracias, maestro. Fue un placer haberlo tenido hoy con nosotros y espero que los jóvenes tomen sus palabras como inspiración y ojalá que nos demuestren que cualquier persona en realidad puede entender las matemáticas. Ahora nos gustaría, profesor, que nos explicara un problema sobre, en este caso, el cálculo y también pudiéndolo integrar con la vida diaria. No sé si Sí, en este caso sería del cálculo diferencial, integral. sí, sí, claro que sí, con mucho gusto y pues de antemano gracias por la invitación y para considerarme en esta entrevista y que de alguna manera pues yo pueda aportar algo para ayudar a los jóvenes de hoy, ¿no? Sí se puede, solo es cuestión de que quieran, ¿no? Ese es mi lema y si les gusta, adelante. Y pues sí, tengo un problema preparado para presentar. Precisamente lo que dice es una de las aplicaciones del cálculo. Entonces, para mostrarlo, pues voy a compartir mi pantalla para que así pueda mostrar de qué se trata el problema. Entonces, eh, ahí ya se puede ver, ya aparece. Sí, profesor. Bien. Entonces, preparé este problema. Es un problema de optimización. Aplicaciones de la derivada, lo que son máximos y mínimos. Entonces, bien como lo dijiste, ¿no? Tratar de ver estas aplicaciones de las matemáticas en la vida cotidiana. Y cualquier tema que nosotros pensemos de matemáticas se aplica en la vida cotidiana. Entonces, este problema consiste en que tenemos una cierta cantidad de malla, específicamente 200 metros de malla, la cual se debe de utilizar para cercar,
¿sí? Cercar y encerrar una parte de terreno a un lado de un granero. Es decir, vamos a utilizar la pared del granero y solo con la malla que tenemos, pues vamos a encerrar una porción de ese terreno, de tal manera que me quede un rectángulo, ¿no? Entonces aquí muestro esta figura, ¿ok? Donde tenemos una vista desde arriba de lo que es el granero y esa línea blanca pues me representa la malla, cómo la voy a utilizar para precisamente encerrar esa parte del terreno. Entonces de entrada pues yo estoy suponiendo que esa región va a ser rectangular y voy a poner como variables ahí sobre la malla que vemos en el lado horizontal, va a ser mi variable X y la malla que está en la parte vertical va a ser mi variable Y. ¿Ok? Entonces, ¿de qué se trata estos tipos de problemas de máximos y mínimos? Bueno, es optimizar todos los recursos que tenemos. Y en este caso, pues es optimizar el uso de esa cantidad de malla que tenemos para encerrar la mayor cantidad de área posible. ¿Ok? Entonces nosotros simplemente pues podemos utilizar la malla y formar un rectángulo y ya encierra un área. Pero específicamente tenemos que encontrar esos valores de los lados del rectángulo para que el área encerrada sea máxima. ¿Ok? Es decir, vamos a optimizar el uso de esa cantidad de malla. Bien. Entonces, en estos problemas, fíjense, lo que debemos de considerar, primero, lo que nos piden calcular. ¿Ok? Lo que nos están pidiendo encontrar, y en este caso son las dimensiones de la parte encerrada, o sea, de ese rectángulo, los lados de ese rectángulo. Eso es lo que me piden calcular. Entonces, esos van a ser mis variables. Luego, lo que me piden que sea máximo o mínimo es mi función que yo tengo que derivar. Acuérdense, este es un problema de aplicaciones de derivadas. Por lo tanto, necesito una función que yo tenga que derivar para poder empezar a resolver este problema. Entonces, ¿en qué consiste el problema? Determinar las dimensiones de ese rectángulo que voy a formar con la malla y luego, con eso, yo debo de determinar cuál es el área máxima posible, el área máxima encerrada. Y para aplicar las derivadas y los conceptos de máximos y mínimos, necesito una ecuación que me relacione las variables con el dato que me están dando y necesito una función en términos de una sola variable para poder empezar a derivarla. ¿Ok? Entonces, con eso vamos a empezar. Bien, con el dato que nos dan, y con las variables ya identificadas aquí en el dibujo, que son X y Y, vamos a empezar a construir una ecuación. Entonces, mi primera ecuación va a ser ese dato que me dan igual a la suma de los lados del rectángulo. Entonces, si nos damos cuenta de la figura, tenemos dos lados que miden X y un lado que mide Y. Por lo tanto, la ecuación que yo voy a construir con el dato que me dan y relacionando las variables va a ser 200 igual a 2x, los dos lados que tengo que miden x, más y. Entonces ahí estoy considerando toda la longitud de la malla. ¿Ok? Ahora, debo de formar mi función, ¿ok? La que me determine lo que me piden que sea máximo en este caso. Entonces, es el área del rectángulo que se está formando con la malla. Entonces voy a poner área igual. Como tenemos un rectángulo, entonces sería base por altura. En este caso sería X por Y. Pero ahí mi función tiene dos variables, X y yo necesito que mi función solo tenga una variable para poder derivarla. Entonces utilizo la ecuación que había encontrado anteriormente y voy a despejar una de las variables. Y en este caso, pues lo más fácil es despejar
la variable y. Entonces despejo y me queda 200 menos 2x. ¿Sí? Y esa ecuación que despejé la voy a sustituir en la función que tengo para el área. Entonces me queda x por 200 menos 2x. Y como se pueden dar cuenta, ya me quedó una función en términos de una sola variable. De esta manera yo ya voy a poder derivar. Y simplemente voy a escribir mi ecuación de esta manera, haciendo el producto para que la derivada sea más fácil. Y especificando que mi área ya es solo función de x. Entonces voy a poner a en función de x igual a 200x menos 2x cuadrada, ¿verdad? Entonces ahí ya queda mi función en términos de x con dos términos para que de esta manera ya sea más fácil derivarla. ¿Por qué la tengo que derivar? Bueno, con la derivada voy a encontrar los números críticos, es decir, las posibles soluciones a este problema, los posibles valores de x de tal manera que sí me den un área máxima. Entonces derivo la función, entonces voy a sacar la primera derivada de mi función, a' en función de x. Entonces aquí uso las reglas de derivadas y la regla que voy a utilizar es la regla de la potencia. En el primer término, entonces derivo la x, el 200 como es constante lo saco de la derivada. Entonces la derivada de 200x me da 200 menos, ahí el 2 es constante y solo voy a derivar el x cuadrada usando la regla de la potencia, en donde el exponente 2 pasa multiplicando, entonces me queda un 4 y le resto 1. Entonces solo me queda x. Entonces ya tengo la derivada y esa primera derivada la igualo a 0, porque la definición de número crítico es que mi derivada me dé 0 o se indetermine, ¿sí?, en cualquier valor de x que yo pueda tener. Entonces le igualo a 0 y de ahí ya despejo mi valor de x. Entonces si se dan cuenta, al despejar x, pues me va a quedar 200 sobre 4, ¿verdad? Entonces eso me da x igual a 50. Eso es lo que me queda. ¿Ok? Sí. Entonces ese es mi número crítico. Ese es el número crítico que yo tengo. Aquí lo ponemos, número crítico. Entonces, esa es mi posible solución. En este caso, bueno, solo me dio un número crítico, entonces podemos ya de entrada decir que esa va a ser mi solución, pero yo tengo que demostrar que en realidad para ese número crítico, o sea, para ese valor de x, yo en realidad voy a tener un área máxima. Entonces, me voy al criterio de la segunda derivada. ¿Okay? Entonces, para este problema voy a utilizar el criterio de la segunda derivada, el cual me dice que la segunda derivada de mi función, al sustituirle el número crítico, si me da un número positivo, voy a tener un mínimo. Si me da un número negativo, voy a tener un máximo. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada. Entonces, ya tengo la primera derivada, aquí está, ¿ok? Y la segunda derivada, función de x, que es la variable que nos quedó y con la que estamos derivando. Entonces, la derivada de 200 es 0, es una constante. Ahí usamos la regla de la derivada de una constante 0, menos la derivada de 4x. Entonces, derivamos la x y es 1. Entonces, la segunda derivada nos dio menos 4. ¿Okay? Lo cual es un número negativo. Y el criterio de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada me da un número negativo,
por lo tanto yo voy a tener un máximo para ese número crítico que es 50. Aquí no fue necesario sustituir ese número crítico. Ya de entrada la segunda derivada me dio una constante y ya con eso podemos determinar que sí voy a tener un área máxima para ese valor de X. ¿Ok? Entonces ya tengo el valor de X. Ahora me falta encontrar el valor de Y. Entonces, aquí donde había despejado Y, sustituyo ese valor de X, que es 50. Vemos el resultado que nos da. Entonces, ahí tenemos 200 menos 100, y eso es 100, ¿verdad? Entonces, como pueden darse cuenta, ya tenemos el valor de X, que es 50, y el valor de Y, que es 100. Y que para verificar la suma de los lados me tiene que dar el 200. Entonces, como podemos ver, tenemos que el lado X vale 50, luego tenemos el lado Y que vale 100, ahí llevamos 150, más el otro lado que es X, que vale 50, nos da 200, la cantidad total de malla que tenemos. ¿Okay? Con esto nosotros ya tenemos nuestra solución. Es decir, X debe de ser igual a 50 metros y Y igual a 100 metros. Esas deben de ser las dimensiones del terreno que hemos estado cercando con esa malla. Pero, pues hasta aquí solo vimos números, ecuaciones, pero hay maneras de demostrar que en realidad sí tenemos un área máxima. Y una de ellas es graficando la función. Vean, aquí tenemos una función en términos de X. Y nosotros podemos graficar esa función. Y si nos damos cuenta de la forma de la función, es decir, la variable tiene un exponente 2, y eso al graficarlo me va a representar una curva, y en este caso es una parábola. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar, pues en realidad lo que significa este tipo de problemas y lo que acabamos de encontrar. O sea, nos piden área máxima y las dimensiones para tener esa área máxima. Bueno, aquí les presento pues esta simulación, vean. Ahora lo estamos viendo así de lado y tenemos ahí el granero, tenemos la cerca y ahí está la malla que estamos utilizando para encerrar esa parte del terreno. También tenemos la vista desde arriba, ¿sí? Ahí tenemos las dos partes. Entonces, cuando yo varío la distancia o la longitud en X, los metros, ahí puedo ver la vista desde arriba, el valor de X, el valor de Y y el área encerrada. O también aquí la vista del lado. Pero no solo eso, también tengo aquí la gráfica de mi función. ¿Se acuerdan que les había dicho que si graficábamos esa función, pues nos daba una parábola? Y en este caso es una parábola que se abre hacia abajo. Y como podemos ver, pues tiene un punto más alto que los demás, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar a desplazar y ver los cambios en la distancia en X. Y vean cómo cambia el valor de X, cómo cambia el valor de Y, cómo cambia ahí el área encerrada por la malla. Y vean también el punto que tenemos sobre la parábola, sobre la curva. Vean ese punto rojo, cómo se va desplazando. A un lado de la gráfica tenemos el valor de X y el valor de Y en ese punto. Y también nos está dando el área, vean, el valor de área. Entonces ahí vamos con un valor de X de 32.5 metros, el valor de Y de 135, ¿verdad? Y luego el área nos está dando 4.387.5 metros cuadrados. Entonces voy a seguir cambiando el valor de X, aquí arriba, va cambiando el área y voy a poner el punto exactamente arriba, ¿ok? Entonces aquí puedo usar un poquito el menú para cambiar la longitud de X. Y vean, ¿dónde está exactamente el punto rojo? En la parte más alta de la parábola. Vean el valor de X.
50 metros. Vean el valor de Y, 100 metros, que es lo que ya habíamos obtenido con los cálculos. Pero también aquí el valor de área, 5,000 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces aquí con esto también estoy demostrando que en realidad sí, efectivamente, para esos valores de X y Y tenemos un área máxima. Entonces, con los cálculos se demostró, con la gráfica de la función se demostró y con una figura también, mostrando ahí la malla que utilizamos, se demostró que ahí tenemos el área máxima. Vean qué pasa si aumento el valor de X. Cambia la forma del rectángulo. Y el punto va bajando en la otra parte de la parábola. Pero vean el valor de área. Va disminuyendo. Me acerco al punto máximo, va aumentando el valor de área. Llego a 5,000 y pasando de 5,000, es decir, después de que X vale 50 o menos 50, el área también disminuye. ¿Okay? Entonces, este es un problema cotidiano de máximos y mínimos. Esto es lo que les quería presentar y mostrarles que las matemáticas son muy útiles y se utilizan muchísimo en la vida cotidiana. Todo depende de ustedes, ¿sí? De ustedes en cómo lo quieran utilizar. Entonces, es bonito, las matemáticas son bonitas y saberlas, pues aún más, porque uno se siente bien, ¿no? Entonces, es solo poner un poquito de esfuerzo, de concentración y créanme, cualquier persona puede aprender bien matemáticas y manejar matemáticas. Solo es cuestión de que quieran y que encuentren el gusto y la aplicación, ¿no? Que a ustedes les guste. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Muchas gracias, profesor. Acaba de explicarnos un problema de mínimos y de máximos y mínimos. Y aquí, como pudimos ver, los alumnos que nos están viendo, vamos a aplicar las reglas de las derivadas que vimos al principio, como la ley de las exponentes, la regla del exponente. Y también vimos, se entrelaza la parte de matemática con la parte de la vida real. Y bueno, profesor, ya vimos que usted se le da muy bien lo de las matemáticas y parece que, pues, que ya que se lleva, pues sí, muy bien, tiene una relación muy cercana con las matemáticas. Y bueno, qué gusto saber que hay profesores como usted que entienden más que nada la situación del alumno, sobre todo porque, como nos comenta, también pasó por los mismos problemas que tenemos nosotros como estudiantes, de dificultades y a veces de un estado de estrés. Bueno, como también usted comenta que muchas veces el problema es la forma en que se enseñan matemáticas desde pequeños, y yo creo que sería muy buena, o sea, sería excelente que todos tuviéramos profesores como usted, que nos explique más que nada de esta manera tan sencilla y, bueno, que parece que se nos hizo sencillo las matemáticas, o sea, relacionarlo con algo de la vida cotidiana y además complementándolo con algunas ilustraciones o animaciones, porque esto también nos ayuda a tener un poco más claro la imagen de todos esos números que hicimos al principio. ¿Usted considera que, bueno, que es necesario también la parte de las gráficas y de las imágenes durante los problemas? Sí, sí, exactamente. Son maneras de representar mejor este tipo de problemas, ¿verdad? No solo hacer los cálculos, sino ver precisamente la interpretación de estas ecuaciones que estamos escribiendo. Entonces, es una manera en la que nos ayuda más a comprender este tipo de problemas. Bueno, profe, pues muchas gracias y a los alumnos les haya quedado algo de esta presentación, de esta explicación de los temas, y pues que usted haya servido de inspiración, por lo menos para alguno que nos esté viendo. Fue un placer tenerlo aquí y bueno, cualquier cosa lo voy a poner en la referencia al final de este video para si gustan los alumnos acercarse al maestro, Sí, está disponible.
Sí, claro que sí, con toda confianza, puedes poner ahí ya sea mi correo electrónico o la forma en que se comunican conmigo y cualquier pregunta que tengan, inquietud o duda, y pues también estoy a disposición de pues cualquier duda que tengan de problemas de matemáticas en su escuela, ¿no? Estamos con la disponibilidad de ayudarlos. Entonces, con toda confianza y no, también agradecer por invitarme y por considerarme para que yo pueda expresar esto, pueda demostrar pues la importancia de las matemáticas, ¿no? Porque es algo que a mí me gusta muchísimo y me gusta mucho impartirlo, enseñarlo. Llevo ya más de 20 años enseñando matemáticas, diferentes materias de matemáticas y me gusta. Y sí es muy satisfactorio cuando uno se encuentra alumnos que aparte les gusta, están atentos, pero que también se nota ese cambio en que cómo venían de la prepa y cómo salen después, ¿no? Que sí logran comprender, entender todos estos conceptos de matemáticas. Entonces, pues muchas gracias a ti. Y pues sí, me gustaría agregar que pues tú como alumno, pues ha sido muy satisfactorio tenerte en el salón, ¿no? Sí he notado ese cambio, por ejemplo, al segundo semestre, ahorita quinto semestre, y pues sí ha sido uno de los alumnos del grupo, que mejor han salido a lo largo de estos semestres y de estos exámenes, y se nota cómo has cambiado en ese aspecto, cómo has aumentado tu nivel y, y, y cómo entiendes ya mejor. Y no solo eso, ¿no? Se nota cuando te preparas, cuando le dedicas tiempo para, para estudiar, para un examen, para aprender, ¿no? Entonces eso me gustaría también agregar porque sí hay que mencionarlo. ¿Ok? Muchas gracias, profesor. Sí, Pues bueno, con esto concluimos la entrevista y parte de la explicación. Y pues muchas gracias de nuevo y bueno, nos vemos en la próxima. hasta luego.